oración, música, palabra y presencia de Dios. Bienvenidos a Fuego Santo Church, casa de bendición. Yo sé que a todos aquí nos han profetizado, ¿cierto? La mayoría. El que no hayan profetizado es porque de pronto no le ha llegado el momento, pero yo sé que el 80% de un cristiano le han profetizado en su vida. Así sea que se va a morir el día de mañana, pero algo le han profetizado. Y a mí me profetizaron muchas cosas. Y como yo les digo, por el hecho de ser uno hijo de pastor, el profeta, así se suba, lo mira uno. Sea lo que sea que ni siquiera Dios le ha mostrado algo, ya lo mira uno. Yo no, deje la bobada, después me profetiza. Pero siempre es un anhelo por profetizarle a los hijos de pastores. Yo no sé si Jota y Carolina me siguen. Bueno, no sé si su iglesia le profetizaban. A mí sí, a mí desde los 5 años. Y saben, Abraham le profetizó el mismo Dios y le dijo lo siguiente: levanta tus ojos y mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarlas, así será tu descendencia. Fue una palabra profética que le dijeron a él. Sencillo, como que te profeticen: vas a viajar a las naciones, vas a tener 3 hijos de diferentes papás. No, mentira, no. Vas a hacer algo diferente, ¿me hago entender? Siempre profetizan. Escúcheme, estoy contando chistes para soltar los nervios, por favor, ¿sí? Déjeme yo botar esto, que salga el cuchillo. En estas, Dios me mostró lo siguiente y me habló de esta forma. Resulta que Dios habla mucho a través de una profecía. A Jesús, aún antes de llegar al mundo, ya tenía una profecía: vas a morir por nosotros. A David: vas a vencer a Goliat, vas a ser un rey. La profecía de David: vas a ser un rey. Resulta que me profetizaron, y yo sé que a ustedes les han profetizado. Y todo cristiano, cuando recibe una profecía o cuando recibe una palabra de Dios, de pronto usted no se le acercó un profeta, pero a través de una prédica usted sintió que esa vaina era para usted, y que Dios le decía: haz esto y esto, y yo te voy a dar lo siguiente. Todos hemos recibido a través de una palabra profética esto. ¿Saben? Yo creo que yo tuve una niñez en 2 bandos, una muy buena y una rara. La primera buena no es que yo era raro, no, fue rara la niñez. La primera buena es que antes había unos muñequitos que llamaban Matt Steel. ¿Quién tuvo Matt Steel? Y levante la mano. Bueno. Pero para Matt Steel se lo regalaban a los niños ricos casi, ¿no? Porque un Matt Steel, ¿cuánto costaba? Como 100,000 pesos en ese tiempo. Mucha plata. Ahorita un Matt Steel cuesta como 500. No, una Barbie cuesta 500, ¿no? Original, obvio. No, pues que la chivia tiene los ojos torcidos, tiene los brazos al revés. Pero las originales cuestan 500. Y en ese tiempo mis papás me regalaban Matt Steel. Es que Barbie, lleva a decir Barbies. Mis papás me regalaban Matt Steel. Y yo era un niño que disfrutaba mucho de sus Matt Steel. A mí me fascinaba tener Matt Steel y me encantaba. Yo jugaba con ellos, me regalaban muñecos caros. Yo decía: tan bacano. Pero en ese tiempo mis papás estaban medio crispetos, ¿sí hago entender? Mi papá seguía ahí metiéndole y mi mamá mi mamá sí era la que venía a la iglesia. Resulta que mi infancia fue buena porque me regalan mastil. Pero escúcheme, yo no sé si mi mamá no sabía, pero yo tuve un recuerdo como a los 5 años de que yo cantaba vallenatos con ella. Yo no sé por qué. Y no eran vallenatos cristianos, sumérgeme, no eran vallenatos cristianos. Era un vallenato como de: traigo rosas en mis manos, ¿cómo es? Una tara. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es? Bueno, esos vallenatos, y yo se lo cantaba a mi mamá. Y mi mamá me había regalado un disco de vallenato. Mala, estoy sapeando durante su iglesia. Escúcheme, me regaló un disco de vallenato a la edad de unos 5 años, 3 años. Y venía a la iglesia. Y mi mamá era líder de la iglesia. Sapiada. Tremendo, ¿no? Y yo decía, yo me acuerdo de eso. Yo no sé por qué yo cantaba vallenato. Yo ahorita no escucho vallenatos. No, yo no escucho vallenatos. Pero es una infancia. Pero escúcheme, mi abuela, ¿se acuerda que una prédica? Bueno, ustedes no estaban. Una prédica, mi mamá dijo lo siguiente: que mi abuela, mi bisabuela,
me había dicho cuando yo tenía 5 años, que me dijo: mijo, usted va a ser pastor. Yo no me acuerdo de eso. Y que yo le había dicho: bueno, señora. Esa fue la primera palabra profética que llegó a mi vida. La primera. Desde ese momento, la familia Vidal tuvo un cambio. ¿Y cuál fue? De vivir en Cali a irse a Manizales. Cuando nosotros hicimos ese cambio, Dios comenzó a trabajar en mí algo que nunca había trabajado. Escúcheme, yo vivía en una familia donde me daban mastil, todo era genial. Escúcheme, todo era genial. Yo tenía un carro que era un Ferrari. Escúcheme, yo tenía un Ferrari a los 5 años, pero era de dar piecitos. Bueno, no sé cómo es. Así, y yo tenía muchas cosas. Y cuando nos fuimos a Manizales, todo lo que yo tenía se perdió. Y vivíamos en una casa pequeña, vivíamos en una casa que además hacía frío. Además, ¿qué más? Todo era diferente. Y yo no entendía, yo la verdad no comprendía a esa edad qué estaba pasando. Yo no entendía nada. Escúcheme, a mí algo me marcó en la vida y yo quiero contarles esto. Llegó diciembre y mi familia no tenía plata. Mis papás no tenían plata. Yo no me acuerdo si comía arroz con huevo o arroz con chorizo. Yo la verdad, ellos dicen que comíamos siempre lo mismo. Para mí, yo no me acuerdo. Yo la verdad no me acuerdo. Pero yo me acuerdo en un diciembre, estábamos solos porque antes era con toda la familia, ahora solo estábamos los 4. Y yo pensé que mis papás no me iban a dar regalo, porque escúcheme, no teníamos plata. Literalmente en ese tiempo lo que entraba a la iglesia eran como 10,000 pesos mensuales, 20,000, 50. ¿Quién sobrevivía así? Nadie. Y uno que estaba acostumbrado a un mastil, no, nadie. Y lo peor es que me hicieron quemarlos porque eran del diablo. Tremendo. Yo no me podía ver ni los Power Rangers a ese punto, o sea, me hicieron quemarlos y yo llegué a Manizales sin nada, sin nada. Y llegó ese diciembre. Escúcheme, ya había soltado una palabra profética mi bisabuela, yo ni tengo ni idea. Llega ese diciembre y mi papá me dice: bueno, vamos a destapar los regalos. ¿Todos qué? ¿Hay regalos? Unos niños muy que es tiernito e inocente. Uno empezaba a saltar. Yo me imaginé un mástil con 3 cabezas, algo bacanísimo. Cuando me pasa una bolsa y yo la destapo y eran soldaditos. Ese paquete costaba 5,000 pesos. Y yo lo miré y yo lloré. Pero yo no lloré de rabia, sino que lloré porque me dio ternura. Escúcheme, a esa edad empecé a llorar y yo le decía a mis papás: gracias. Y mis papás empezaron a llorar y mi hermana empezó a llorar. ¿Pero por qué llora? Escúcheme, todos estábamos llorando. Y yo me considero que no soy una persona que llora, pero tocó algo en mí. Desde ese momento algo se quebró en mí. Como que esperaba algo, pero descubrí que cuando te dan con amor, con sinceridad, y es algo ahí, no sé, que te nace, que yo sé cuando uno sabe la situación. Cuando yo lo vi, yo lloré y era un niño y entendí, lloré y le decía gracias. Y escúchenme, hasta los casi 15, 16 años jugaba con eso. Uy, ya estaba viejo, pero escúcheme, los guardé hasta esa edad. Y fue el mejor regalo que yo he tenido en mi vida por parte de mis papás. ¿A qué voy con esto? Cuando a Abraham le profetizaron, el milagro no le sucedió de una. Cuando a mí me profetizaron, cuando a David lo profetizaron, cuando a usted le han profetizado, su milagro no llega de una. Usted sabe porque usted no lo está viviendo. Piense: no lo estoy viviendo. Es claro que no lo vive. Cuando yo me di cuenta que yo no lo estaba viviendo, lo primero que aprendí a esa corta edad fue que Dios cambia todos los planes. Dios cambia todo cuando te habla. O sea que si usted tiene un plan de que su vida va a ser así, 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 y Dios ya le profetizó, prepárese porque algo le va a cambiar. Algo va a cambiar. Usted no sabe qué es. Usted dice: no, es que hay gente que necesita tener todo cuadriculado, todo así. Y si Dios me lo mueve, entonces no es Dios. No, al contrario, si Dios te lo mueve es porque es Dios. Si ya Dios te ha hablado sobre que tienes que hacer esto, y Dios te mueve todo, significa que está comenzando el proceso. Entonces, yo a esa edad me di cuenta de que Dios empezó a moldearme con la humildad. Empezó a moldearme con la humildad. Humildad, porque yo creo que
no aparentamos, pero yo creo que éramos pobres en ese tiempo. Pues yo no, bueno, no, porque no vivíamos debajo de un puente, pero teníamos mucha escasez. Y yo no me daba cuenta, porque uno de niño no se da cuenta. Los papás intentan, pero escúcheme, yo veía a mis papás llorar por la plata. Y yo decía, ¿y usted sabe qué es para un niño ver a un papá? No una mamá, la mamá llora por todo, pero ver a un papá ver a un papá llorar por dinero, y que tú lo miraras y mi mamá ayudando, dándole apoyo. Escúcheme, fueron marcas que yo tuve de pequeño. Y yo decía, wow, y es duro ver a un padre llorando, ¿sí o no? Y aprendí eso, que quiera o no quiera, Dios va a cambiar mi plan y va a cambiar su plan. Y escúcheme, no le va a gustar. Pero les digo algo, es más fácil romper que volver a construir. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Somos vasijas en las cuales Dios siempre rompe, si usted se deja romper. Y escúcheme, el romper es fácil. A usted lo rompen en un día. En un día usted lo traicionan y usted le acabó toda su vida, todos sus sueños. Pero construirlo lleva muchos años. Y aquí comienza la palabra. Después de la noticia, la profecía, el mensaje o lo que quiera que le diga a usted, viene el choque. Choque. ¿Cuál fue el choque de Abraham? Primero fue: vas a ser padre de multitudes. Uf, brutal. Dios, lo mejor. Uf, prepare, mujer, porque vamos a tener hijos a lo que marca. Escúcheme, después de eso, yo no voy a extenderme sobre ese tema de tener hijos. Hasta ahí lo dejamos. Después de eso, llega el primer choque a la vida de Abraham. Vas a sacrificar a tu hijo. Es un choque, es un golpe totalmente, es un golpe. Y el golpe, yo creo que todos los hemos vivido. ¿Qué golpe has tenido? Por ejemplo, eras un líder en tu otra iglesia y llegaste y te golpearon y ahorita no eres nada en la otra iglesia. Tenías un matrimonio que tenía plata, tu matrimonio, pero no era feliz, y te diste cuenta que te fue infiel. Fue el choque y todas las finanzas se fueron. Tenías un ministerio, llegó un choque. Dios te dijo: te voy a enviar a las naciones, pero te sentaron un año. Dios te dijo: te voy a utilizar para predicar, y ahorita lo único que haces, no sé, es trabajar y nada más. No tienes tiempo, ni Dios te habla. Son choques que llegan a la vida de uno, y ese choque llegó a mi vida, y el choque llegó a la vida de Abraham. Cuando llega el choque, comienza el proceso de afilar el cuchillo. ¿Qué significa afilar un cuchillo? Normalmente cuando uno afila un cuchillo, digamos que usted no es cocinero como yo. Bueno, yo sé hacer desayunos buenos. Entonces si necesita un buen desayuno, un milito, un huevito y una tostadita con mermelada y mantequilla, eso es un buen desayuno para Santiago. Escúcheme, afilar un cuchillo, si usted no es cocinero, ¿qué significa que va a hacer? Va a cortar algo. ¿Va a matar o va a asesinar? Bueno, lo mismo. O va a apuñalar. Estoy hablando maluco, pero es verdad. Algo va a ser malo con ese cuchillo. Yo he apuñalado. Escúcheme, yo he apuñalado cuando estaba en el colegio. Usted me ve tranquilo, pero yo llegué a apuñalar a un niño. Fueron situaciones muy malucas en mi vida que no, es mejor que usted no me conozca en esa faceta. Y no, pero fuera de broma, sí, fuera de broma. Yo llegué a una pelea en el colegio y yo, este sujetico aquí, usted ve todo ve, sí. Escúcheme, afilando un cuchillo era el momento en que Abraham tenía que prepararse para matar. Pero escúcheme, a lo que vamos es que no hay que matar a alguien, no hay que matar a una persona de nosotros. Yo no voy a hablar de eso. Cuando Abraham se preparó y estaba preparando todo el momento, significaba que él se iba a matar a él mismo. Porque escúcheme, cuando usted es padre, su hijo es ¿qué? Es como si fuera usted mismo. Es como si fuera lo más preciado que usted tiene. Los papás, ¿cierto que sí? Mi hijo es mi vida. Para Abraham, el hijo no era simplemente como decir su novia o su mujer, que son el primer lugar. No. Para Abraham, el hijo era la vida de él. Era morir totalmente a lo que él quería. Y Dios me decía esto: vamos a preparar y vamos a afilar cuchillos, no para matar a personas que hay que matar en nuestras vidas, ni emociones ni deseos,
sino para matarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa morir a uno mismo? Hay muchas cosas, pero bueno, sigamos. Dios le fascina y está dispuesto, escúcheme, para que todo lo que nosotros tenemos en nuestra imagen, en nuestro futuro, lo dañe y lo prepare para cortarlo. En el momento que yo le dije a Dios sí a mi propósito, significaba que yo tenía que matarme a mí mismo con un cuchillo, matarme a mí mismo para que el proceso comenzara a fluir, romperse, en pocas palabras. Algo que usted tiene mal y yo tengo mal es que nosotros queremos las cosas ya, y nosotros queremos que los milagros lleguen ya. Uno de joven quiere que la plata le llegue ya, y si usted es adulto, más, porque tiene que pagar un arriendo. ¿Qué más? Usted necesita casarse ya, usted necesita que su hijo cambie ya. Y Dios lo primero que me dijo: yo soy un Dios de procesos, de paso a paso. Entonces deje de acelerarse. En esta noche es como que Dios te está diciendo: deja de acelerarte para lo que estás viviendo. Usted dice: Dios, que yo necesito que mis jóvenes crezcan a 26, 27, 28, 29, 30. Yo necesito que la alabanza esté tocando ya con Miel San Marcos. Yo necesito que mis intercesoras hagan traer el cielo a la tierra ya. Yo necesito esto, yo necesito que los jóvenes traigan un avivamiento de 7,000 jóvenes. Escúcheme, no. Dios no trabaja de esa forma. Dios no trabaja de esa forma. Porque si Dios trabajara de esa forma con usted, entonces ¿usted no cree que ya tendríamos el local? ¿Usted no cree que ya tendríamos 7,000 jóvenes? Porque escuchen, hay oración, hay mucha oración en esa iglesia. Donde usted la ve toda negrita, toda normalita, hay gente que ora demasiado, hay jóvenes que oran mucho. Este es un pilar, yo creo que es un pilar de la iglesia, la oración. Pero escúcheme, Dios solamente permite que sea un paso a la vez. Un paso a la vez, un paso a la vez. Y Dios me ha estado enseñando por todo ese tiempo, con errores, fallas y fracasos, sí, a mi edad, que tengo que empezar a un paso. Y no te aceleres. Abraham tenía que matar a su hijo, pero para matar a su hijo, escúcheme, Abraham, voy a colocar un ejemplo. Dios le dijo: mata a tu hijo el domingo, y se le dijo el lunes. ¿Cuánto tiempo tenía que pasar? 7 días. 6 o 7. 7 días. Escúcheme, tenía que pasar 7 días. Y yo le digo, en esos 7 días tranquilamente no hubiera podido decir no. Escúcheme, yo creo que fueron los peores 7 días de Abraham. Los peores 7 días de Abraham. A Jesús él tenía que saber él sabía que tenía que morirse, y fueron los peores que. Escúcheme, no fue los peores 30, porque él los vivió y los disfrutó. Fue la noche antes de que se entregara que empezó a ¿qué? A llorar sangre, sudaba sangre, porque fue las peores, colócale 4 horas que Jesús tuvo de oración. Siempre llegó ese momento que era el peor, fue el peor. Y Dios te está diciendo a ti: va a llegar un momento donde es lo peor para ti, que es durante ese proceso. Porque ese momento de duelo, de quiebre, de que vos decís yo no puedo, es el momento correcto para avanzar al proceso o quedarte en él. Jesús avanzó, claramente avanzó. Abraham avanzó, claramente avanzó. ¿Usted ha avanzado? Claramente no lo sé. Usted puede decir: sí, yo he avanzado, pero estás viviendo un proceso muy fuerte. Pero ese proceso fuerte es el necesario. ¿Para qué? Para llegar a la muerte. Porque cuando uno muere, uno ya no vive para uno mismo. Cuando Santiago aprendió a morir a lo que le gustaba, ya no moría, ya no vivía para él, sino que vivía para Dios. Y escúcheme, vivir para Dios implica decir no, implica alejarse, implica perdonar, implica amar, implica ¿qué más? Entregar. Lo siguiente, ese proceso y esos días que Abraham vivió, yo le pregunté a Dios: bueno, Dios, yo estoy, digamos, en un proceso que estoy afilando mi cuchillo para matarme o para matar a mi hijo. Yo estoy afilándolo. Pero Dios me dijo lo siguiente, y quería decírselos a ustedes. Hay gente que no ha podido
afilar totalmente el cuchillo para clavárselo a él mismo, porque está mirando el cuchillo del otro, porque está muy pendiente a ver si el otro está preparado para matarse, porque es un caos ese man, porque ese man es todo lo malo que hay en esta iglesia, porque ese man habla de mí y yo lo sé, y yo estoy esperando que se mate él primero, y estoy esperándolo aquí, atento. Y escúcheme, el cuchillo tuyo está sin filo, el mío está sin filo por estar mirando y esperando que el de él ya tenga todo el filito para él matarse. Y aquí voy con esto. Yo le decía a Dios, ¿por qué no podemos llegar a la muerte de nuestras vidas como cristianos? Y Dios me decía lo siguiente: por la lengua. La lengua es lo que ata, desata, da vida o da muerte, y en tu caso lo que te estanca o te acelera. Vamos a 1 Samuel 24:6. Pepa. Dice así, 1 Samuel 24:6. Colócalo en la NTV, ¿sí? Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor el Rey y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Aquí voy. ¿De qué trata esta historia? Le dijeron, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl porque Saúl lo odiaba, hablaba mal de él, blasfemaban contra suya, y David tuvo la oportunidad de estar a su espalda sin que se diera cuenta y podía haberle clavado el cuchillo así hacia abajo, pero no. ¿Qué dijo? El Señor me libre de hacerle tal cosa al Señor, porque es un ungido de Dios. Tú has intentado ya apuñalarte y decir, Dios, yo necesito morir a mi ego. Dios, yo necesito morir a la mujer que me gusta y yo estoy casado. Dios, yo necesito morir a mis deudas. Pero te intentas y el cuchillo como que no entra. Usted golpea nomás, se golpea. Sí, pero Dios, yo necesito morir ¿cómo se dice cuando tiene? A mimosa, ¡bum! Y ese cuchillo rebota. Escúcheme, no has podido morir a muchas cosas porque tu cuchillo no tiene filo. ¿Por qué? Porque te la pasas tocando mantos ajenos, porque te la pasas hablando de gente que no tienes que hablar. Y cuando hablas de personas que no tienes que hablar, tu cuchillo tú no estás enfocado en ti, no estás enfocado en hacer esto a tu cuchillo, sino que estás mirando, uy, esperemos que la embarre, uy, mira, no le ha sacado cuchillo, no le ha sacado filo y Dios lo utiliza como así. Eclesiastés 7:21 dice lo siguiente: no escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar lo que tu siervo te maldice, pero escuchen, siguiente: pues sabes bien de las veces que tú mismo maldijiste a otro. Lo está diciendo la Biblia. Tu lengua es lo peor que podemos hacer como cristianos, y es hablar de otra persona. Escúcheme, yo creo que yo llevo muchos años en la iglesia, muchos años. Y yo sé que en todo lugar hay chisme, pero en la iglesia hay un chisme que es un chisme, voy a colocarlo así, un chisme eclesiástico. ¿A qué voy con el chisme eclesiástico? El chisme eclesiástico consiste en bajar al otro para que su unción caiga. Pensémoslo de esa forma. Bajar al otro para que Dios no lo utilice y toda la iglesia lo vea de otra forma. Bajar al otro para que tú te enaltezcas y él se opaque, o la persona que habla se opaque. Ese es el famoso chisme de la iglesia. Y escúcheme, yo llevo años escuchando chismes de pastores. ¿Vos sabías que ese pastor se metió con esa? Ay, no, coge este suceso. ¿Vos sabías que de la alabanza Carolina no tocó hoy? Porque no habrá tocado, de estar en pecado, hoja sucia. Escúcheme, chismes por todo lado. Toda la iglesia está repleta del chisme. Pero en Fuego Santo, gracias a Dios, estamos en el proceso de cambiar eso. Amén. ¿Saben por qué? Porque es necesario que cosas mueran en ti, pero no mueren porque tu cuchillo no entra en ti. Así de sencillo. Y Dios me lo dejó muy claro. Dios me lo ha dicho muchas veces: no hables, así haya mal hablado de ti.
No lo critiques. Así haya dicho lo que, así tú la hayas embarrado y ellos tengan todo el derecho de hacerlo. Tú no vas a hablar de ellos. Así ellos también la hayan embarrado y tengan todo el derecho de hablar. Porque usted, escúcheme, ¿usted tiene el derecho de juzgar? No. El único que puede hablar y juzgarnos es Dios. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias? En los grupitos donde se juntan, vamos a hablar de lo malo que tiene para construir, para orar por él. Esa es la más vieja, escúcheme, esa es la más vieja. Yo no he estado en una reunión donde hablemos para orar por él. Pues yo no sé si usted me ve la cara de payaso, pero yo nunca he visto eso en ninguna iglesia. Y escúcheme, sí que digo escúcheme, Dios es muy claro. Abraham pudo matarse a sí mismo porque no habló de Dios. David pudo matarse a sí mismo y ser rey porque no habló de Saúl. De pronto tú eres lo siguiente. Tú puedes ser las dos siguientes personas. O tú puedes ser, escúcheme, todos necesitamos un Judas. Ustedes sabían eso, ¿no? Porque el Judas es parte de tu proceso. Todos lo necesitamos. Todos necesitamos que alguien hable mal de nosotros, ¿sí o no? Todos. Usted no es exento de eso y usted lo necesita. Porque si usted lo necesita es para que su proceso y su vida forme un carácter firme. Y para que usted sienta de que hay gente hablando de ti, pero en ti está, o afilo mi cuchillo o me fijo en lo que hablan. Y Judas es necesario. Pero el problema es, ¿cuál es el problema aquí? Si usted es el Judas y usted no se ha dado cuenta. Porque usted es el que está mirando el cuchillo de Jesús, de por qué no dio el perfume a los pobres, de por qué hizo milagro cuando no lo tenía que hacer. ¿Quién era el Judas? Literalmente, ¿quién era el que hablaba de los discípulos? Judas. Y usted hace eso. Usted está en su iglesia y usted dice, pero ¿por qué no hizo esto? ¿Pero por qué no hace esto? ¿Pero por qué esa persona tiene que estar haciendo esto si no tiene el derecho de hacer eso? Y Dios lo mandó a hacerlo. Es por eso mismo, porque de pronto ten cuidado y escúcheme, no está mal porque todos hemos sido Judas. Yo no soy exento, todos hemos sido. Pero tengan cuidado de que en este tiempo que están viviendo es el momento correcto para que ustedes se den cuenta, Dios, ¿de quién yo mantengo hablando mal? Y te vas a dar cuenta de que eso te ha estancado. Eso no ha permitido que entre el cuchillo donde tiene que entrar, que es en vos. Que no entre para transformar. Cuando entra, rompe todo lo que tienes que romper. Ahí sí es más fácil vencer un adulterio. Ahí sí es más fácil vencer una deuda. Ahí sí es más fácil vencer un chisme. Porque cuando logras romperte, ¿quién te puede construir ya tu roto, tu muerto? Nadie, solo Dios. Si lo están así, yo sé que lo están entendiendo. Último versículo, Santiago 1:26. Dice lo siguiente: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Y tu religión no, ¿qué? No vale nada. Quiero que tengan esto en cuenta. No intervengas en el proceso de la gente. No se meta en el proceso de la gente. Si usted sabe que Dios está trabajando con esa persona, no se meta a ver qué para que Dios lo haga más rápido. No funciona. Usted ve a su hijo y yo necesito que mi hijo cambie. Entonces, mi hijo, ¿por qué no ora? Usted tiene cara de no haber orado. Y mis papás eran uno de esos. Escúchame, usted no entendía. Usted no sabe a mí la piedra que me daba que yo estuviera en mi casa y me dijera, mi hijo, usted no ha orado. Se le nota en la cara. Escucha, es solo una piedra. A mí me da una rabia. Yo decía, ma, usted tampoco. Sí, yo ya oré. Pues no me diga nada, ma. No me diga nada. Yo veré cuando oro. Y eso me hacía alejarme de Dios. Esa actitud me hacía alejarme de Dios. Porque intentaban hacerte que cumplas un propósito. Y escúchame, no te metas en los propósitos de las personas. No lo hagas. No te metas. Tu intervención no va a hacer que crezca esa persona. Para nada no va a hacer que crezca. Lo único que va a hacer es que se sienta que bloqueada, que le dé rabia, que se coloque en contra de vos. El momento correcto llegará para esa persona. El momento llegará. Escúcheme, Dios actúa diferente en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Obviamente. Yo era de las personas que yo iba a jóvenes y yo veía todas las peladitas llorar y todos los niños llorar y yo no lloraba.
en la iglesia, escúcheme, años en la iglesia. Y yo me paraba y yo veía a mis papás llorando, a mi hermana. Espera que me dio un vaso. A toda la iglesia llorando. Y yo decía, Dios, ¿y es que yo no existo o qué? Y yo sé que usted lo ha preguntado, pero hace mucho tiempo no llora. Y yo decía, Dios, es que yo no existo. Escuchen, Dios está preparándote para quebrarte. De pronto usted no está preparado para que lo quiebren, porque cuando lo quiebran, la construcción va a ser lenta y dolorosa. Sí, tiene que doler, porque para que duela es cuando Dios comienza a construir como debe ser. Aquí no iba su carácter, va acá. Esa persona no tiene que ir acá, tiene que ir acá abajo. Tu familia no tiene que ir aquí, tiene que ir acá. Te saqué de esa ciudad para colocarte acá, porque es el proceso que necesitas vivir para quebrarte. Porque entiende, ya tienes una visión, ya te han profetizado. Y si tú dices, pero ¿por qué no ha ocurrido? Es porque estás en el camino y estás pidiendo muchas cosas. Y Dios está esperando el domingo, como Abraham, para que mates al hijo. Pero estás estancado en tu lunes y no avanzas del lunes. Llega el lunes, martes, avanzaste al martes. Ay, oré. Y vas a intentar cambiar algo que te tiene atado, pornografía, y vuelves al lunes. Pero ¿por qué, Dios? Llegas a la iglesia, mira a la persona, es que, vos viste ese man como vino hoy, y empieza tu lengua a actuar. Es todo. No han terminado, no van a aplaudir. Me refiero a que es todo en el sentido de que la lengua para un caballo, ¿no? Y lo guía. La Biblia dice en Santiago 1, creo que es 1, dice Santiago que la lengua es si controlamos nuestra lengua, podemos controlar todo nuestro cuerpo. Todo, absolutamente todo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de alguien? De tu familia y de la iglesia. Uy, no, ayer, bueno. Esta mañana, el domingo que me reuní con mis amigos, el sábado. ¿Ya entiendes por qué estás estancado? Porque Dios te ha pedido morir y el cuchillo solo rebota porque no tiene filo. Blic, bloc, blic, bloc. Rebota y rebota por estar mirando el cuchillo del otro. Dígale que está a su lado, deja de mirar el cuchillo ajeno. Pero dígale, no se sienta por eso. Escúcheme, pasados los días, lograste afilar tu cuchillo, lograste dejar de hablar de los demás, lograste centrarte en ti a pesar de tus problemas y empezaste a afilar tu cuchillo preparándote para el momento donde te vas a quebrar y vas a morir a ti. Y llegó el día. Escúcheme, de lunes a domingo fue la muerte de Abraham. Fue la muerte poco a poco de Abraham. Escúcheme, yo tengo 25 años y yo creo que mi muerte ha comenzado hace mucho tiempo. Porque nosotros no morimos y ya, ¿no? O sea, yo no muero hoy y ya mañana me levanto y modo Espíritu Santo. No, modo Abraham, no. Escúcheme, mi muerte ha sido poca y estancada y a veces muy rápido. De lunes pasé a sábado y me logré matar. Pero escúcheme, el proceso de nosotros no solamente es de una historia. Nosotros no somos Abraham. En nuestra vida pueden haber muchas historias: David, Abraham, Jonás, Moisés, Sansón. ¿Qué significa eso? Y aquí voy con eso. Que digamos son 5 historias que tenemos en nuestra vida. Yo tengo 5 historias, o sea que yo tengo 5 muertes que hacer y apenas he cumplido una. Cuando cumpla las 5 vidas o las 5 historias, ahí va a llegar el crecimiento que Dios ha tenido para mi vida. Es como un gato. ¿Cuántas vidas tiene un gato? ¿Cuántas? 7. Pues yo no sé si tengan 7. 9. Bueno, usted le mete una bala, ya, ¿cierto? Ahí cae. Pero escúcheme, son 9 vidas. Tiene que cumplir. Como la película del gato con botas. La última ¿quién se vio la última? Bueno, la última trata de eso, que al gato ya le acabaron las vidas y solo le queda una. De pronto tú dices, Dios, ya he matado 3 cosas en mi vida que no podía matarme y logré matarme. Y Dios te dice, es que tú tienes en tu vida
10 historias y apenas llevas 3. Duele, ¿no? Y por Dios, ¿y por qué yo llevo tantas? Si yo soy ungido, pues por eso, porque eres un orgulloso creyendo que eres ungido. Y Dios te dice, tengo 10 vidas que tienes que matar en ti mismo. Mucho. Claro, por eso la Biblia dice, el cristianismo y seguir a Dios es para los valientes, los esforzados. Por eso, porque significa matarte. ¿O no? Usted puede decir, yo morí a la rumba. Pero es que la rumba. Yo morí al trago. Te faltan 10 más. 10 vidas más que matar. Llegó el día de Abraham. Llegó la hora de matar a su hijo. Lo tiene acostado. Abraham llora porque obviamente es su hijo, pero él ya lo había matado. Y cuando lo hace se detiene. Suelta. Dios lo detiene. Cumplís el propósito. Yo te pregunto a ti, ¿Dios ya te detuvo? O sea, Dios ya paró tu vida y te dijo, ya te moriste. Si usted no ha sentido que Dios le ha dicho eso, es porque no lo ha logrado. Tenía 12 años, no, tenía más años, 14. Y yo hice una acción bella, o sea, no bella en sentido a alguien. Yo hice algo que Dios me había pedido hace mucho, yo lo hice. Y yo llegué a mi casa, y en ese tiempo había un Play 2, estaba mi familia reunida. Yo me senté y yo sentí que Dios sonrió y me dijo, lo hiciste. Cuando yo sentí la sonrisa de Dios, yo no sé cómo explicárselo, yo solo sentí que Dios me sonrió y me dijo, lo lograste. Y yo era de noche, mis papás estaban atrás y yo comencé a llorar en esa silla y yo decía, Dios, ¿en serio lo logré? Y me decía, sí, lo lograste. Ese pequeño momento se llama felicidad. Y la historia comenzó a caminar. Escúcheme, ese pequeño momento fue el que sentí que lo había logrado. Yo te pregunto, ¿cuántas muertes has tenido que tú dices, sentí que Dios me felicitó? Pocas, ¿no? ¿O muchas? Pregúntese. ¿Hace cuánto te sentí que me dijiste bien hecho? ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? ¿Hace poco? La otra vez hablando con Miguel, estamos hablando de que el arrebatamiento. Lo que habla con Miguel. Y estamos hablando del arrebatamiento y caíamos en cuenta de algo. Escúcheme, uno anhela irse, ¿cierto? Que es una trompeta y uno pega a volar. Pero siendo sinceros, la Biblia dice que Dios, la Biblia no, Marcos Brunet dice que Dios tiene íntimos y no tiene ¿qué? Favoritos. En pocas palabras, tú eres favorito de Dios cuando eres íntimo a Él. Mi pregunta es, si llega a sonar, ¿usted está seguro que se iría toda la iglesia? Yo le coloco de una iglesia, no voy a hablar de Fuego Santo, voy a hablar de otra iglesia. Yo le coloco de otra iglesia, se pueden ir 3 nomás, porque eran los únicos 3 que eran íntimos de Dios, que habían podido llegar al cuchillo y ya habían muerto tantas veces se lo habían clavado a sí mismo, habían aprendido tanto en sus vidas y estaban tan cerca de Dios que Dios le dijo, vámonos. Pero al que creía que lo estaba haciendo bien y en verdad no, estaba en un camino de, ¿cómo se dice cuando es igual y siempre lo mismo? Cíclico. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Cíclico. Y escúcheme, yo te apuesto que si tu vida sigue en una rueda donde solo haces lo mismo y vives lo mismo y experimentas lo mismo y mueres a lo mismo todos los santos días y siempre es lo mismo, lo más probable es que si llega a venir Dios, ¿estás seguro que te vas? ¿O Dios solamente te llevaría a 3 o a 2 de aquí? Es duro saber que si de pronto Dios se lleva a 3 o 2 y tú te quedas sentado ahí, ¡wow! Pesa. Yo les conté que un día mis papás me hicieron la broma de que fueron. Yo les conté. Yo me levanté y la ropa de mis papás estaba extendida en la cama y yo gritaba y me colocaba a llorar contra la puerta. Había un garaje. ¡Me dejaron! ¡Me quedé! No, en serio, fue un trauma para mi vida. Usted porque no lo ha vivido nunca, pero yo chillaba, me quedé, del levantamiento, me quedé.
Mi mamá, ¿cómo va a dejar la ropa acomodada en la cama con los tacones? Un domingo temprano. Yo me quedé. Mi hermana no estaba. Yo decía, mi hermana, ¿para dónde se fue? Yo gritaba, me quedé. Yo lloraba me arrodillaba. Yo decía, Dios mío. Y escúcheme, yo estaba orando mucho. Antes de eso yo estaba orando, Dios mío, pero si yo oro, ¿qué pasó? Ni mi perro estaba. En ese tiempo había un perro y no estaba. Escúcheme, no estaba. Y yo miraba a la calle y yo no veía nada. Pero yo no iba a salir a la calle gritando porque me daba miedo. Me daba miedo que me apareciera el diablo por ahí. Y yo gritaba cuando en esas abren la puerta. Y yo salgo corriendo, yo a mi mamá y la miro así como si nada pasara. Me sequé las lágrimas y me metí yo gracias Dios por darme otra oportunidad. Gracias Dios por darme otra oportunidad. Fue lo único que dije. Pero no era una broma, ella lo hizo sin querer. Yo no entiendo dónde está mi papá y mi perro. La verdad no entiendo dónde estaban. No comprendo hasta el día de hoy. Un día lo hicimos en esta iglesia. Ustedes sabían, ustedes no estaban. Nos hicimos que el arrebatamiento. ¿Quién estaba aquí? ¿Dani Ortega? Dani Ortega se tiró contra el suelo y se dio contra el suelo como si Dios lo hubiera llamado. Reventó la jeta. ¿Quién más estaba aquí? ¿Villa? ¿Usted estaba? ¿Cisco? Pero vos estabas cantando. ¿Usted tiró? El punto fue que nos hicimos como si hubiera arrebatamiento y todos nos caímos. Y la iglesia, yo no sé qué pasó, pero empezaron a gritar, usted también se tiró, ¿no? Ah, sí, mi abuela se fue para atrás así. Y escúcheme, esa sensación, ese miedito, ese miedito, usted tiene que vivirlo. Un día de esos, hágale la broma a su hijo y hágale una carta. Hijo, Dios me llamó, ha llegado mi momento, te amo. Te lo escribo porque fui arrebatada. Y usted le coloca la hoja y con cámara y noticias de tragedia en el televisor y se va. Si me ve peladito, cambia en 2 días. Esa es buena, esa es muy buena. Sí, es buenísima. Me la voy a hacer a mis primos. Concluyo. Prepárate para que Dios quiebre. Y si Dios ya te quebró, no esperes que te construya rápido. Tenlo presente. Si Dios ya te quebró, piensa, Dios ya te quebró, sí, Dios ya me quebró, ok. No esperes resultados rápidos. Ten paciencia. Dios está formando cosas en ti poco a poco, colocando bloque sobre bloque, colocando personas. Escúcheme, en los tiempos de proceso es cuando llegan las personas correctas a nuestras vidas. Cuando estamos en los procesos, pero escúcheme, cuando vivimos el proceso afilando nuestro cuchillo para matarnos, comienza a llegar la persona correcta a nuestras vidas, amistades correctas. Justo llegas a la iglesia que tenías que llegar. Justo encontraste el ministerio donde sabías que tenías que estar y toda la vida buscándolo, pero te diste cuenta que lo encontraste. ¿Por qué? Porque al fin te diste cuenta que le dijiste a Dios, ¿sabes qué, Señor? Voy a morir a mí. Y empiezas a afilarte. Ya dejaste de hablar de la persona que está a tu lado. Dejaste de hablar de líderes. Dejaste de hablar de amigos. Porque yo no sé si el caleño es caleño, pero el caleño habla mucho del amigo. El caleño tiende a ser muy buen amigo, pero así como es muy buen amigo, habla mal del amigo. Y yo no sé si soy el único que se ha dado cuenta de que el caleño es así. Piense, ¿usted ha hablado mal de su mejor amigo? Sí lo ha hecho. Sí lo ha hecho. Entonces has sido Judas. Y así como lo haces con tu mejor amigo, lo has hecho hasta con tu mamá. Por favor, justo te salió, no es que mi mamá a veces hace una bobieras y comenzaste a hablar mal de tu mamá delante de tus amigos, de tus amistades. Comenzaste a hablar mal del pastor de esta iglesia. El pastor, yo no entiendo a veces por qué hace eso. Yo la verdad, yo creo que a él le falta un carácter de Dios en su vida. Yo no entiendo cómo la pastora a veces es tan floja y no es capaz de sentar a este líder que no rinde. Y comienzas. Y Dios simplemente, cuando hablas, hay lepra sobre tu vida. ¿Y qué significa lepra? Muerte espiritual. Tu cuchillo no corta. Sencillo, tu cuchillo ya no corta. Tu vida se quedó estancada. Cuando una familia de por sí es algo envidiosa, tiende a tener muchos recursos bajos. Piensa, el envidioso anhela mucho y habla mucho del que tiene. Deja de hablar.
Deja de anhelar y enfócate en ti.